Mire, a continuación le vamos a pedir que conserve la calma. En la siguiente nota vamos a escuchar una réplica de la alerta sísmica, pero justamente es para hablar sobre la psicosis que genera la detonación de la alarma sísmica y lo que debemos de hacer para enfrentarnos ante un sismo. Esto es un recordatorio. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Seguramente usted en casa al escuchar este sonido se espantó. Y no es para más, pues los recientes acontecimientos sísmicos han hecho de muchos personas más susceptibles a sentimientos de temor. Esta situación es nombrada por los especialistas como estrés postraumático. El estrés postraumático es una reacción psicológica a una situación de catástrofe, de muerte, de amenaza de la vida propia o de la vida de seres queridos, la cual desemboca en una serie de síntomas intrusivos. Se trata de sueños y recuerdos o lo que los especialistas llaman reacciones disociativas, como escenas retrospectivas o sentimientos de vivir de nueva cuenta una situación de catástrofe o amenaza. También se presentan otros síntomas como dificultad para dormir, alteraciones cognitivas, del estado de ánimo, de alerta y de conciencia. El problema en el estrés postraumático, o en general, después de haber vivido una situación tan fuerte, es que la misma seña, en vez de ayudarlo a uno a prepararse y adaptarse al miedo, a la situación de peligro, lo que hace es que lo paraliza o lo hace sentirse desbordado de angustia. Para hacerle frente a estos sentimientos de temor y angustia, existen algunas recomendaciones que usted individualmente puede realizar. Al ejecutarlas, puede evitar caer en una psicosis. Concientizarse sobre las situaciones similares que uno ha vivido antes y ha superado. Ver cuáles son los recursos que uno tiene para lidiar con este tipo de eventos. Y aunque la mejor forma de eliminar los sentimientos de angustia, ansiedad o temor es la terapia psicológica, lo cierto es que no todos quienes enfrentan este problema saben identificar la necesidad de ser atendidos por un especialista. Con imágenes de Liber Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.